Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y después leemos el 8 y el 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora el 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, gracias. Amado Dios, eres bueno. Gloria a Dios. Es un privilegio poder adorarte, Señor. Aleluya. Porque la gente que no te conoce, los que no tienen entendimiento, no pueden adorarte. No pueden darte gracias, ni decir aleluya, ni decir gloria a Dios. Porque para ellos eso es una ridiculez. Pero para nosotros es un privilegio decir gracias, Señor. Decir aleluya, gloria a Dios. Porque este es el lugar donde podemos decirte exactamente. Tal vez en las calles también podemos hacerlo, pero no lo hacemos muchas veces por prudencia y porque tal vez nos vayan a catalogar de otra manera. Pero te amamos y te decimos, Señor, que tú eres lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Que no ha habido nada mejor que nos pueda haber ocurrido, Dios mío, sino que tú nos hayas encontrado, que tú nos hayas llamado, que tú te hayas fijado en nosotros, Señor, porque son muchas las personas que hoy se han perdido, muchas las personas en las cuales ni siquiera tienen temor de ti, ni siquiera, Dios mío, tienen respeto a tu nombre. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber conocido tu camino y tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada hermana, por cada hermano, Dios mío, por cada niño y niña que hoy está presente. Sean bendecidos en tu nombre. Te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentar. Bien, entonces buenas obras, de eso también hay que arrepentirnos. Efesios 2, 3. Bien, ese es el tema que vamos a desarrollar. ¿Por qué debemos arrepentirnos de buenas obras? Es lo que vamos a enseñar hoy, porque es muy importante entender. Quiero aclarar que una cosa es el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ya lo había hablado. Una cosa es cuando la persona está sin Cristo y otra cosa es cuando la persona está con Cristo. Una persona cuando está sin Cristo es una persona que es altruista, generosa y que se preocupa por llegar a Dios a través de esas obras, de esas actitudes, de esos comportamientos. Y él hace lo posible por llegar a Dios a través de eso. Eso se llama religión. Porque la religión es el esfuerzo que el hombre hace para buscar a Dios a través de las obras.
El Evangelio es Dios buscando al hombre a través de Jesucristo con el cambio del Espíritu Santo. Mire qué diferente. Porque el hombre, con las buenas obras, se esfuerza por querer buscar a Dios. Y de verdad que este país tiene mucha gente altruista y benévola y mucha gente muy buena. Pero eso no hace que lo salve. Ni eso hace que se acerque a Dios. Eso no significa que yo no debo de dejar de hacer buenas obras, por supuesto. Porque las buenas obras deben de tenerlas todos, pero en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nadie, por más esfuerzo que haga con obra, se podrá salvar nunca. Nunca. Por eso es que las buenas obras por amor o por grandes esfuerzos o por querer obedecer los mandamientos no salva a nadie. Y de esas buenas obras es la que tenemos que arrepentirnos. No sé si me está entendiendo hasta ahí lo que les estoy dando. ¿Por qué? Porque esas buenas obras, aunque son buenas, no nos salvan. No nos salvan. Entonces, ahí viene un papel importante que se llama fe y gracia. Este tema, que más adelante lo voy a desglosar explicado, es lo que hace que nosotros seamos salvos, la fe y la gracia. ¿Por qué la gracia? ¿Por qué la fe? Porque la fe es el ingrediente que yo debo tener para ser salvo. Y la gracia es la cobertura de Dios, es el llamado de Dios. Es como aquello en lo que tú le cae bien a Dios, por así decirlo. Para que usted me entienda parafraseando. Es como cuando tú le caes bien a Dios y Dios se fija en ti y te llama. Antes de que te llame, ocurren cosas impresionantes en tu vida. Esa es la gracia. Allí comienza Dios, en la gracia, comienza Dios a producir cosas en ti. Y es lo que la Biblia habla en Juan 16:8. Que el Espíritu Santo, ¿ya me acuerdan el texto? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti por esa gracia. Dios se fijó en ti, pero tú no sabes que Dios se ha fijado en ti. Tú no sabes que Dios se ha fijado en ti. Le caíste bien, se fijó desde el cielo, comienza a hacer algo en ti. Y eso se llama gracia. Y ahí comienza a hacer cosas en tu vida que hace que tú te llame la atención Dios y te enamores de Él. Y eso tú no lo sabes, sino que Dios va haciendo eso. Eso es lo que voy a ir explicando con detalle en el próximo tema que vaya a dar, para no enredarlo. Pero ese es el efecto de la gracia, en el que usted y yo no nos damos cuenta, y cuando viene a ver, estamos en un lugar como este, adorando a Dios, que nos dicen locos, y por eso la Biblia dice que por la predicación de la locura de la palabra, porque para la gente esto es una locura, que nosotros tengamos fe, que vamos a resucitar y que vamos a ser salvos y que vamos a estar con Jesús. Alguien que no lo vemos, pero que lo sentimos. Esto es una locura, es una locura. Es una locura porque el mundo dice, estos están locos. Estos están locos. Y por eso el apóstol Pablo dijo, porque por la predicación de la locura del evangelio, la gente es salva. Porque esto es una locura. Amén. Amén. Pero entonces comenzamos a sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces esa locura que la gente no entiende es lo que yo voy sintiendo en mi vida, que me va cambiando. ¿Por qué? Porque Dios, cuando comienza en la gracia a acercarte a ti,
te va convenciendo de las cosas. Te va convenciendo. Amén. Gloria a Dios. Cuando una mujer se va a enamorar de un hombre, la mujer lo mira y dice, está bonito, está orejón. Y la mujer, el hombre también, mira a la mujer y dice, está hermosa, está cachetona, está tal. Entonces él comienza a mirarla. Ella no sabe ni él sabe, ¿verdad? Pero ahí hay una atracción. Eso es lo que se llama gracia en el efecto espiritual en el que tú le llamas la atención a Dios, le llamaste la atención y él comienza a acercarse a ti. Y tú no te estás dando cuenta. Esos efectos detrás de bambalina, detrás de cortina, es lo que llama gracia para producir un resultado que después se ve en mi vida y ya me salva, me llama. Y entonces ahí es donde comienza a forjar en mí unos propósitos y yo comienzo a caminar con Dios. Nadie se salva a sí mismo. La gente tiene que ser salvo por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Entonces, ahora sí está entendiendo lo que son las buenas obras. Nadie se puede salvar a sí mismo por muy grandes que sean las obras. No puede. No puede. Tiene que llegar Cristo. Porque si por obra fuera la salvación, entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? La gente nada más podría hacer buenas obras. De hecho, los políticos, mejor dicho, tendrían el cielo abierto. Porque ellos hacen una silla en el parque y en la silla ponen concejal fulano de tal, año tal, alcalde tal. Todo el mundo sabe que ese concejal dio la silla a la hora y tal día. Eso es una obra. Gloria a Dios. Dígame. O sigue pensando, ahorita. No, yo es que la tengo, lo que pasa es que no quiero como bueno, ahorita. Bueno, ahorita. Entonces, de verdad que las personas son salvas por gracia de Dios por las siguientes razones. Y eso es lo que va a comenzar a explicar aquí Efesios en este capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué escogí el texto 3? ¿Por qué leí este texto? ¿Por qué leí este texto? Porque Efesios 2:3 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Todos no son hijos de Dios. Aquí lo confirma la Biblia. Quienes no son hijos de Dios, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, que lo que le provocábamos a Dios es ira. No somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Entonces la gente muchas veces se ofende porque han enseñado a la iglesia tradicional que todos somos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Aquí lo dice claramente. De manera que nosotros, estando en esa condición, dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Tremendo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está en pecado, está muerto delante de Dios. Está muerto. Todo el que practica pecado delante de Dios está muerto. Y la Biblia dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Si alguno es temeroso de Dios, a ese oye, es decir, al que se aparta de esto. Entonces la gente dice, ay, yo no, vamos a hacer una cadena de oración. Dios me escucha. No, Señor, Dios no escucha a todo el mundo. Y estas son las cosas que muchas veces causan incomodidad en la sociedad. Cuando nos atrevemos a decir todas estas cosas. Porque una cosa es que la gente ore a Dios y otra cosa es que Dios lo escuche. Porque Dios no escucha a todo el mundo. Sí, ahí está con D minúscula. Entonces, fíjese usted, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona sin Cristo está muerto delante de Él. Es una criatura, no es hijo de Dios. Alguien una vez dijo que estaba ofendido porque decían que él no era hijo de Dios. Es que no es que uno diga, es que la Biblia lo dice. Es más, la Biblia dice, y predicar el evangelio a toda criatura, es decir, que no son hijos de Dios. Y aquí, por eso este texto es claro, dice, más profundo lo dice el apóstol Pablo, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, refiriéndose al mismo, dijo, yo antes era hijo de ira, pero ahora ya no lo mismo que los demás. Si a nosotros nos explicaran las cosas bien claras, nosotros tendríamos otro concepto de lo que es el evangelio y de lo que es vivir como un evangélico. Porque la gente cree que se puede vivir de cualquier manera. No se puede vivir de cualquier manera. Amén. Amén. ¿Acaso que en su casa cualquiera que no sea hijo va a venir a hacer lo que le da su gana? En su casa llega el hijo, abre la nevera, toma agua, si ve cualquier cosa y le provoca, coge conmigo. Y alguien va a venir de la calle y entró a su casa y va a abrir la nevera y va a tomar agua así. ¿Y usted qué hace? Y usted una vez va cogiendo el palo, o va cogiendo el machete, o va cogiendo el palo de la escoba. Ajá, ¿y este qué hace aquí? No, que yo vine a tomar agua. Y usted le puede dar hasta un palazo. ¿Por qué? Porque ese no es hijo suyo. Ese no merece su atención, porque no es hijo. ¿O no es así? Usted deja que en su casa cualquiera vaya. Entonces la gente no ve esa diferencia. Y por eso 1 Corintios 12:3 dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Es decir, que una persona verdaderamente es hijo de Dios, es el que llama a Jesús Señor porque entiende el señorío de Él sobre su vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, dice que nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y vean lo que dice claro. El pecado, dicen vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Porque la gente cree que vivir de cualquier manera haciendo lo que Dios no le agrada en su palabra está bien. No está bien. Está viviendo, pero está mal en esta tierra. Ahí hablan en los dos, en lo carnal, o en la ley del hombre y en la ley de Dios. Porque el delito es para la ley de afuera. Y pecado para la ley de Dios, ¿no? En sus delitos y sus pecados. ¿Lo podemos interpretar así? Sí. Lo que sucede es que yo entiendo lo que tú me quieres decir. Las dos líneas, los delitos que se cometen contra la ley, los castiga la ley y los jueces y los lleva a prisión. Y los delitos que se cometen contra Dios, Dios los castiga y los lleva al infierno. Pero sigue siendo pecado ante Dios. O sea, el delito ante la tierra, hay delitos en la tierra o en lo secular, que son pecados también en lo espiritual. Exactamente, sí se conjugan los dos. Exactamente. Por eso, Dios le dijo a Elí, cuando el hombre peca contra el hombre, la ley lo juzga. Pero cuando peca contra mí, entonces me toca a mí.
Y por eso Dios mató a los dos hijos de Elí. A Ofni y Finés los mató porque ellos se metieron con Dios. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es claro, es claro. Es claro que ninguno va a ir a Dios estando en pecado. Necesitamos arrepentirnos. Amén. Y es que por este tipo de claridades es que la gente vive mal delante de Dios. Porque a la gente no le hablan claro, no le hablan directo. Dan tanta vuelta y balbucean tanto para decir una expresión que adornan las expresiones y hacen tantas cosas. Y por eso hay auditorios religiosos llenísimos de tanta gente, pero no hay gente salva. Porque están viviendo es por obra, no por un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿por qué todos los que somos salvos estábamos muertos espiritualmente? Porque delante de Dios no existimos como hijos de Él. Aparte de eso, cuando no somos hijos de Dios, estamos bajo el dominio del enemigo. Esa es otra parte impresionante. La gente, si no obedece a Dios, ¿a quién obedece? Y si no está bajo la cobertura de Dios, ¿bajo qué cobertura está? Oye, la gente cree que esto es un invento. No, yo no soy de Dios, ni ando con Dios, ni estoy en Dios, pero soy hijo de Dios. Mentira, es una mentira. ¿Cómo la gente piensa que en la tierra nunca buscó a Dios y dice murió en la paz del Señor? No sabe cuánta angustia está pasando esta alma en el infierno. Ese epitafio que le ponen, murió en la paz del Señor, no debería ser. Más bien deberían ponerle 3 puntos suspensivos. Por eso, cuando está bajo el enemigo, bajo el dominio, es lo que dice Efesios 2:2, dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué cosa tan clara. Oye, qué palabra tan clara. Los hijos de desobediencia. Vuelve y habla de los que no son cristianos. ¿A quiénes están obedeciendo? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Claramente dice, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Cuáles son las corrientes de este mundo? Lo que impone, la moda y tantas cosas, el pecado. Hace poco inauguraron una cristoteca, donde es discoteca, se puede tomar, tienen luces y tienen una tabla de bar y tienen un barman allí y la gente se toma sus tragos, su cosa y vaya y adora a Dios y sigue tomando, y ya la inauguraron. Y es iglesia a la vez. O sea, eso, las corrientes de ese mundo. Y hay evangélicos que dicen, alabado sea Dios, ahora sí llegó para mí. Claro, porque el enemigo tiene que crear toda clase de cosas que a la persona le llame la atención. Para eso se crean los restaurantes. Para que el que no le guste moncholo coma mojarra, y el que no le gusta mojarra coma carne, el que no le coma chivo, el que no coma cerdo, el que no, lo que quiera. Para eso son los restaurantes. Entonces el enemigo creó las iglesias de menú. ¿Para qué? Para que lo que usted quiera comer vaya y se jarte de todas las cosas espirituales de las que usted se quiera llenar.
y la que usted se quiera acomodar, la que sea de su gusto y la que sea de su antojo. Pero la Biblia dice que el evangelio es uno solo y que para entrar al cielo hay que arrepentirnos y abandonar las costumbres mundanas. Ese es el evangelio. No hay más. El evangelio no es de menú, es uno solo. Exactamente, es uno solo. No tiene menú. Es el mismo maná y es el mismo sabor a Cristo. Amén. Más nada. Exactamente, Melissa. Gloria al Señor. Entonces, dice el 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál espíritu? El príncipe de las tinieblas. ¿Y cuánta gente no hay? Yo adoro a Dios, pero me tomo mis tragos. Yo adoro a Dios, pero tiro mi cana al aire. ¿A cuál Dios? Al Dios de la Biblia no. Al Dios de la Biblia no. Al príncipe de las tinieblas. Si a nosotros nos hicieran esta clarividencia y viviera una secuencia de enseñanza en este orden, la postura de las personas con respecto al evangelio hoy fuera otra. Pero a nosotros nos han engañado, nos han direccionado mal y a la gente eso le ha gustado y lo ha aceptado. Porque esta iglesia era para que tuviera a reventar y viviera gente de verdad sirviendo a Dios y buscando a Dios. Porque a mí donde me hablan verdades y donde me quieren guiar por el bien y quieren que yo vaya al cielo, es el sitio que yo debo de cuidar para servir y adorar a mi Señor. Amén. Pero hay gente que no le gusta. Gloria. Gloria al Señor, a su nombre. Entonces estamos bajo el enemigo, bajo el dominio del enemigo. Entonces, como estamos bajo el dominio de él, mire lo que hace él, 2 de Corintios 4:4. Leamos desde el 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios, mire ese Dios como está ahí, con D minúscula, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tremendo esto. Para que no le resplandezca, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y usted sabe la cantidad de gente que es estudiada, preparada. Son gente magistre muy preparada y tienen cegado el entendimiento. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tremendo lo que hace el enemigo. Si a nosotros nos toman el entendimiento, ¿para qué servimos? Somos unos autómatas. Si a nosotros nos toman el entendimiento, somos llevados a hacer lo que aquel diga que debo de hacer cuando me toma el entendimiento. Y el enemigo dice, cegó el entendimiento. Es decir, las personas no pueden tener claridad. No pueden tener claridad. Por eso cuando la gracia de Dios llega a tu vida y me convence de pecado, me convence de juicio y de justicia, es cuando comienza a haber en mí un alumbramiento donde en mi entendimiento. Entonces cuando mi entendimiento comienza a reflexionar dentro de mí y hacerme entender
que las cosas que he venido practicando a Dios no le agradan, porque hay un alumbramiento del Espíritu de Dios en mi vida y ya yo tengo claridad. Mi entendimiento ahora tiene una razón clara para poder comprender las Escrituras y para poder entender el beneficio que me da servir a Dios. Este entendimiento, cuando está embotado, cuando está cogido por el enemigo, no podemos ver claramente los beneficios que me brinda Dios a través de su palabra, porque por más que quiera entenderlo, no puedo, porque he sido enceguecido en mi entendimiento, y mi entendimiento, por mucha capacidad intelectual que yo tenga, no me da para comprender las Escrituras. Antes, por el contrario, las rechazo, porque mi vetamiento ha sido contra las Escrituras exclusivamente. Por eso es que hay personas que leen la Biblia y es como si leyeran algo que fuera escrito en otro idioma, porque no interpretan, porque no comprenden, porque no entienden, porque esto no se entiende con el entendimiento intelectual humano. Se necesita tener la presencia de Dios, se necesita tener el Espíritu Santo para poder hacer y entender y aplicar la palabra a mi vida. Por eso el apóstol Pablo en el mismo Efesios, mire lo que dijo en el 1:15. Ahí está un título que dice: el espíritu de sabiduría de revelación. El espíritu de sabiduría de revelación. Ahora el apóstol Pablo va a explicar ahí qué es lo que ocurre en tu vida y en mi vida cuando el Espíritu entra en mí. Cuando el Espíritu Santo llena en plenitud mi vida, comienza a haber una revelación con una sabiduría diferente, porque hay 4 clases de sabiduría y la mejor es la que dice Proverbios 1:7, que es por el temor a Dios, porque hay un animal, una diabólica y una natural. Ya ustedes lo saben, que está en Santiago. Entre todos los textos que hay aquí desde el 1:15 que comienza a explicar lo que es el espíritu de la sabiduría por la revelación, comienza a explicar desde el 15, pero miren lo que dice el 18. Me voy a detener ahí un poquito porque hay varios textos que explican acerca de la profundidad de la sabiduría de Dios y lo que hace esa sabiduría en mi entendimiento después que el Espíritu Santo ha venido en mí. Porque una cosa es el entendimiento en mi vida antes del Espíritu Santo y otra cosa es en mí después del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ha entrado en mí, mi entendimiento va a tener una mayor cobertura, una mayor amplitud. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo entender de manera más clara y más comprensiva las Escrituras, porque esto no se necesita estudiar español. Sí se necesita para entender los signos ortográficos, pero no para interpretarla en la esencia de ella. Para interpretarla en la esencia de ella por la hermenéutica se necesita al Espíritu Santo de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Vamos bien. Es el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso no es catarata, está hablando de manera espiritual. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y mire cómo comienza a decir el efecto que produce. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Y por eso comenzamos a entender los propósitos de Dios en nuestra vida. Y cuál es la riqueza de la gloria en la herencia de los santos. Entonces comenzamos a entender todos los beneficios espirituales que tenemos, en los cuales la superintendencia y grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces comenzamos a darnos cuenta de todas las herencias y los beneficios que tenemos del Señor en el cielo, según la operación de su poder y su fuerza. Entonces entendemos sus dotes, su omnisciencia, su omnipresencia, su todo poderío, lo entendemos y lo comprendemos. ¿Quién ha hecho esto? La gracia de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Clarito, ¿verdad? Clarito, dijo el joño. Entonces, fíjese usted que la Biblia, ¿cómo explica de una manera tan fácil y tan sencilla? Cuando comencé a darme cuenta de las profundidades de la Biblia, me gozo, porque veo que no hay otro mejor libro que este.
No hay otro libro que explique mejor los comportamientos de la vida. No hay otro libro que explique mejor los conocimientos de las leyes. Por eso anoche, cuando predicaba el tema que estaba hablando anoche, y comencé allí a explicar cómo Dios en su palabra comienza a ponerle nombre a los pecados. Comienza a ponerle nombre. Y les explicaba yo en su momento anoche que comisionó a Adán para que Adán le pusiera nombre a los pájaros y a todas las cosas que él quisiera dentro del huerto del Edén. Pero no comisionó a Moisés para que le pusiera nombre a cada uno de los pecados, porque esa capacidad no la tenía Moisés. Eso se necesita tener una justicia y una moral muy elevada, y esa únicamente la tenía el Dios del cielo. Y la tiene el Dios del cielo. Amén. Porque nosotros en la aplicación de la justicia y de la buena moral nos quedamos cortos. Porque nosotros siempre miramos para nosotros, no para los demás, cuando vamos a aplicar la justicia y la buena moral. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, fíjese usted que está bajo el dominio del enemigo. Por eso cuando comencé el primer punto dice, ¿por qué todos los que somos salvos estábamos muertos espiritualmente? Por eso, porque estábamos bajo el dominio del enemigo y dominados por el pecado. Como estamos bajo el efecto del enemigo y él es un ser espiritual, para que ese ser espiritual pueda ser efectivo su dominio en tu vida y en mi vida, entonces manifiesta el pecado. ¿Sí me están entendiendo? Cuando Dios manifiesta su gracia en mi vida, entonces se ve reflejado en mí los dones del Espíritu Santo. Y cuando el enemigo manifiesta su poder de pecado en la vida de las personas, se ve la maldad y se ve el desarrollo del odio, de la venganza y de tantas cosas. ¿Están entendiendo? Esas dos líneas se ven manifiestas en la vida de las personas. Y por eso una persona llena de odio, llena de rencor, llena de venganza, llena de resentimiento, llena de no perdón, no puede decir que es siervo de Dios. No puede decirlo. Su boca no se puede llenar para decir yo soy hija, yo soy hijo de Dios y Dios me hizo así. No te hizo así. Es un mentiroso, una mentirosa. Bien. No me pongan guapos, no se vayan a enojar ahora. Entonces, dominados por el pecado, dice el 2:3, entre los cuales todos vivimos en los deseos de nuestra carne. Ese es dominado por el pecado. Entre los cuales todos vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que cuando una persona está en pecado, lo que le dicta hacer, eso hace. Bebe, parrandea, se le pega una escapadita a la mujer, va y se acuesta con otra. O ella también va y se acuesta con otro, porque no somos hombres, ella también va y se acuesta con otro, se pega su escapadita, se baña, se echan colones y ya, se limpian la boca y listo. Todo quedó sano. ¿Y delante de Dios qué? ¿Sano? ¿Delante del hombre o delante de la mujer? ¿Y delante de Dios qué? Quedaste sana, quedaste sano. Adúltera, fornicario, fornicaria. Y entonces, ay, este pastor sí es drástico y es dramático. Ay, esto es lo que no me gusta del pastor, que el pastor sí es fuerte. Pero sí, esa es la verdad. Gloria a Dios. ¿Es real o no es real? ¿Qué otro nombre le podemos decir? ¿De qué otra manera le podemos llamar a eso? Entonces, ¿Dios está contento con tu actitud? No, la sociedad eso lo aprueba. Para la sociedad eso está bien. De hecho, ya hacen cuarteto y ya hacen tríos. Ya eso ya lo hacen orgías.
Hacen tantas cosas, se amarran y se dan unos perrerazos y se sacan sangre. Eso es aceptable por la sociedad para desestresarse, para cambiar de rutina. Entonces la esposa y el esposo ya no quieren tener relaciones sexuales en su casa. No vamos a ir a la playa o vamos a ir en el lugar paradisíaco, que ese es un lugar privado, no te pase. Y entonces vaya y tiene relaciones sexuales con el esposo y la esposa, donde esa cama, hace poco han estado unos fornicarios adultos y llegan estos cristianos que queriendo experimentar nuevas cosas y se acuestan ahí, salen más endemoniados. Entonces cuando salen de su casa, ya no te quieren, no te quieren. Coge tu petróleo, para mí, se divorcian estos cristianos porque se fueron a acostar en una casa, en una cama de unos endemoniados que tuvieron relaciones sexuales ahí. Hombre, tengan relaciones sexuales en su casa, que va usted a buscar otra cosa por fuera. Amén. A experimentar y a buscar lo que no se le ha perdido. Gloria a Dios. Sí, porque hay pastores que aconsejan esto ahora. Si estás aburrido de tener relaciones sexuales en tu casa, no, entonces ves allá en el reservado. Sí, ves allá donde el local ese que se llama Loca de Pasión y métete allá a un rato. Y verdad, sale Loca de Pasión, pero por otro o por otra. Ya todos dan gloria a Dios. Toda la demoniera que está ahí se le mete. Mi hijito, ¿por qué estás cambiado? Mi hijito, ¿por qué está cambiado? Porque está endemoniado. Entonces eso no lo ven, solo ven normal, porque aquí queremos tratar todas las cosas de manera física, pero no nos damos cuenta del movimiento espiritual de maldad que hay en todas esas cosas. Y entonces yo tengo que ser directo y restringido y cantarle al pueblo la tabla y decirle con verdades las cosas como son. Si le gustó, bien, y si no, también. Sigo siendo pastor. A su nombre. Entonces, por eso es que necesitamos la salvación del Señor. Para ser salvo, este es otro punto, para ser salvo, uno debe recibir la provisión de Dios. Ahora sí voy a anotar este punto. Este es el punto 2. Para ser salvo, uno debe recibir provisión de Dios. Efesios 2:4. Y 4:5. ¿Qué significa recibir? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa recibir la profesión de Dios? Ahora sí vamos a aprender, se me estaba pasando a explicarles así que de esta manera. Condición mental, ¿no? Sí, Señor. Entonces, ¿cuál es esa provisión de Dios? El versículo en el 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Esa es provisión de Dios. Que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó. ¿Sabe una cosa? Que la gente piensa que la mayor riqueza es tener las grandes comodidades en este planeta. Ese es tener dinero y ese es tener una posición de solvencia. Pero la mayor riqueza la tiene el que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Y el que en verdad guarda su palabra.
Porque hay unos que ya dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón y fuma tabaco. Entonces, ¿dónde está su riqueza? En nada, pura boca. Y así hay cantidades de personas que dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón, como quien dice, no me digas nada. Yo me lo sé todo. Entonces, la provisión de Dios, ¿verdad? Es esa misericordia. Esa misericordia que tiene Él para con nosotros. Otra provisión, perdón de pecados. Perdón de pecados. Esta es otra parte que recibimos de esa provisión. Porque somos proyectos. El perdón de pecado es algo importantísimo. Porque esto únicamente lo puede hacer el Señor. Y por eso es que la gente de la iglesia tradicional, cuando ellos van allá, Señor, como le dicen, detrás de unos huequitos, vengo aquí a confesar a que me robé 2 gallinas. Vaya, rece 3 Padres Nuestros, 3 Ave María y me trae una gallina de esa. Entonces, fíjese usted, lo que hace es, él no perdona. Él no perdona. ¿Quién es el que perdona? Cristo. Él no perdona. Pero eso le hace sentir paz. ¿Por qué? Porque el perdón de pecado te hace sentir a ti bien. Te hace sentir paz. Y por eso es que ellos cambian esa tragedia por el efecto de aquello que traen, de aquella carga. Entonces van y piden perdón. Y ya piensan que se ha descargado su boca. Pero no ha cambiado nada dentro de la persona absolutamente. Porque la que está cargada es su alma y su espíritu. Y no ha recibido, pero ni esto absolutamente. Porque el hombre no perdona pecados. Eso es una facultad única y exclusivamente de Dios por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Romanos. Cuatro, 7 y 8. ¿Qué dice? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tremendo, tremendo. Eso era lo que yo les explicaba que ocurre con la expiación. Que la expiación es un acto donde Dios está acá arriba. Aquí está el sacerdote que presenta la sangre del macho cabrío. Ya Dios va a mirar la sangre presentada aquí. Ya no mira el pecado. Ya no mira el pecado de la persona, sino que el pecado catapulta esto. Pero en la medida que peca, vuelve otra vez, tiene que presentar la sangre, delante del Señor la presenta el sacerdote y vuelve, y así tiene que pasársela a la persona, porque ese era un rito. Entonces, eso lo hizo Cristo una vez y para siempre. Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Bienaventurados que cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Eso es lo que se produce. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, nuestros pecados son perdonados. Y el pecado produce carga en ti. El pecado no te deja tener paz. El pecado no te deja tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso es algo que está en contra de Dios. Y puedes estar bien con todo el mundo, puedes tener las mejores relaciones sociales y puedes tener las mejores compañías, pero el pecado no te deja tener paz.
no te deja tener tranquilidad. Porque si una persona en pecado tiene paz, entonces nadie se arrepentiría. ¿De qué se arrepentiría? Gloria al Señor. A su nombre. ¿Vive o no vive? Vive. Entonces el perdón de pecado, ¿qué trae? Vamos a mirar qué trae el perdón de pecado. El perdón de pecado trae que dejamos de negar nuestras culpas dejamos de negar nuestras culpas y admitimos que hemos pecado. Eso es lo que se hace ante un juez. El juez llega, cuando el reo confiesa el delito, el juez da una sentencia, aquella persona es sentenciada por el delito que cometió, ya paga su pena, lo que tenga que pagar en cárcel o como sea, ya esa persona lo que ha hecho es dejar de negar lo que ha hecho, porque ahora lo que estaba en él lo ha confesado y ya no tiene culpa por eso, ya no tiene que andar diciendo no, porque ya confesó, eso es lo que pasa y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso es que una persona cuando comete un delito se siente mal y va a las autoridades y se entrega y dice he hecho esto y esto y esto. Es lo que pasa aquí. Es lo que pasa aquí. Esa persona cuando ya confiesa su delito, entonces ya deja de estar negando. Ya, porque el negar eso, el no confesar el pecado es una carga. Y eso es una pesadez que la persona carga, porque dentro de él no tiene paz y no puede tenerla. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Qué otra cosa pasa con eso? Que esta parte es importante. Dejamos de negar nuestras culpas y admitimos que hemos pecado. Otro, reconocemos nuestras faltas. Esa es otra parte importante. Reconocemos nuestras faltas o culpas ante Dios y pedimos perdón. Y pedimos perdón. Esta otra parte de reconocer es otra parte, porque hay personas que no se sienten culpables de nada. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? ¿Yo para qué voy a llegar a Dios si yo no tengo nada? Entonces, al no reconocer esa persona que ha faltado delante de Dios, entonces esa persona no puede tampoco tener paz. ¿Por qué? Porque no reconoce su culpa, y como no reconoce su culpa, por lo tanto no tiene paz. Entonces, cuando esta persona aquí que no reconoce eso, entonces no hay tranquilidad en él y se presenta en él una especie de remordimiento. Tiene que haber remordimiento. ¿Ya? La persona comienza a tener una fe débil hacia Dios y muchas veces termina llenándose de resentimiento y de rechazo contra la palabra. ¿Por qué? Porque no confiesa sus pecados, no los reconoce, entonces su fe flaquea hacia Dios, su creencia hacia Dios flaquea y comienza a decaer
y ya comienzan los espíritus a meterse en él y hace que eso lo atormente. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando confesamos, nos limpia. Nos limpia. ¿Qué nos limpia? Nuestra alma, nuestra conciencia. Y ya andamos con tranquilidad. Andamos en paz. Entonces, hay personas que, te vi, ay, ¿qué fue? Se sobresalta enseguida. Pero si una persona, no, que te vi, ¿qué? Uno no anda en problemas, pero el que anda con culpas se sobresalta. Amén. Amén. Otro punto. La vida espiritual debe ser libre del poder de Satanás. Colosenses 1:13. Primera de Juan 5:19. Estamos en el punto que para ser salvo uno debe recibir la provisión de Dios, y eso significa esto que estamos viendo, los puntos estos que estamos viendo. Una vida espiritual para ser librado del poder de Satanás. Esta es otra parte importante. Vamos a mirar Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Ve? Esta es una condición en la que Dios hace en tu vida y en mi vida. Por eso, cuando esto ocurre, por supuesto que una persona va a andar diferente. Una persona que ha sido quitada las tinieblas en él, anda diferente. Hay personas que viven con amargura de manera inexplicable, porque tienen tinieblas. Las tinieblas producen amargura en ti y en mí. Y yo, ahora que ya estoy en el Señor, me daba cuenta que yo a veces vivía amargado sin causa, pero decía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me pasa? Porque yo iba al mercado, tenía por ahí otras mujeres, tomaba ron y decía, ¿pero qué me pasa? Claro, andaba en tinieblas. Y como andaba en tinieblas, andaba con otras tinieblas. Y eso me estaba perjudicando. Entonces, esa es una de las cosas en la que Dios ha permitido que mi vida espiritual sea liberado. Punto 3. Viene siendo la C. No, punto 3.
lo que produce la salvación es la gracia de Dios. Eso es lo que a nosotros nos salva, la gracia de Dios. El interesarse Dios en querer hacer algo por nosotros. ¿Y cómo se produce esto? Por la fe. Que fue lo que ahorita hablé. O sea, Dios que exige de nosotros la fe. ¿Él con qué nos cobija? Con su gracia. Entonces, lo que produce la salvación es la gracia de Dios por la fe. Entonces, ahí es donde las personas comienzan a experimentar una vida diferente. Cuando una persona experimenta esto, la salvación de Dios, es una persona que anda mucho más seguro, mucho más segura que el que anda sin esa esperanza. Amén. Bien, dejamos hasta ahí. En la próxima estaremos viendo resultados del arrepentimiento. Un resultado del arrepentimiento estaremos viendo en el próximo tema. Resultado del arrepentimiento estaremos viendo. Y luego, ya ahí terminaremos lo que es el arrepentimiento y luego entraremos en la conversión. En la conversión voy a hablar cómo era la conversión en el Antiguo Testamento, o sea, los mecanismos que se daban en el Antiguo Testamento con respecto a la conversión en el Antiguo Testamento por la ley son muy diferentes en el Nuevo Testamento por la gracia, y voy a explicar esas diferencias para que nosotros nos demos cuenta que la conversión en el Antiguo Testamento eran unas cosas muy diferentes al Nuevo Testamento. Eso es el nuevo tema que iremos a hablar después que termine el resultado del arrepentimiento.